We have apprehended a dangerous experiment. Where is he? He escaped. He's trying to find the police cruisers. He took the red one. What hideous planet is caught in your crosshairs? Shooting star! I wish for a friend. Like a best friend. What the hell? He's so cute and fluffy. He is your responsibility. Got it. We promise. Yeah. From there. Look like an angel. No. Control him. Hey. Talk like an angel. No. Dogs on the table. You sure that's a dog? Yeah. Rough. Ew. We are not keeping this thing. Ohana means family. Family means nobody gets left behind. Or forgotten. Stitch bad. Sometimes family isn't perfect. That doesn't mean they aren't good. That was close. I don't think you're supposed to drink that. Agent Cobra Bubbles, we have a blue dog to catch. No, wait. Hola amigos, esta es una película, Lilo y Stitch, que es una mezcla de animación y acción real. Es un reinicio, no un remake, de la película del mismo nombre que salió en 2002. Aquella fue completamente animada, esta nueva versión combina acción real con animación realista. He visto esta película en la versión doblada en 3D, entonces, ¿cómo es esta película? Hablemos un poco. Bueno, hola, mi nombre es Crisanto. Y nos volvemos a ver. Miren, el personaje de Stitch básicamente es un experimento alienígena de guerra que termina accidentalmente en la Tierra y conoce a una niña de 6 años. Después pasan muchas cosas que ya verán. La duración no es mucha, creo que 1 hora y 45 minutos, y los personajes principales son algunos alienígenas. Y nuestros niños, incluso menos que eso. La película es una broma y los niños también lo son. Así que para los niños que vean esta película por primera vez, Disney tiene una animación muy fuerte. O sea, incluso si la ves, te lo vas a creer. Si buscas un thriller o una película de acción, aléjate de esta, porque es una película ligera, hecha para pasar el rato, orientada al público familiar. Pero a la película puede que le falte ese factor wow, puede que no sea extraordinaria. Es como esa película de Harold y el lápiz morado que nunca has visto. Así que esta es simplemente esa clase de película. Entonces, si tienes un niño en el corazón, solo ve a ver esta película. Porque no es solo una película animada, también hubo una serie animada de Lilo y Stitch. Incluso hay un videojuego, aunque nunca lo he jugado. Si miras su valor de entretenimiento, hermano, mira. Es posible que a la mayoría de los niños les encante esta película. ¿Por qué? ¿Por qué no? Es un género de fantasía y ficción que a los niños les encanta. Y los personajes son alienígenas. Y nuestros niños, los alienígenas, como vienen, como actúan, solo ve a ver esta película. Porque no se trata solo de la historia de un alienígena. No lo es. Está enfocada en las emociones familiares y la amistad, con ese mensaje. Así que si tuviera que juzgarla, definitivamente le daría 3 de 5 estrellas. Y sí, vi la película doblada al español y fue genial. Incluso muchos diálogos en español sonaban como una situación cómica y luego empezó a aparecer una comedia. Y esa niña, esta es su primera película y actuó tan bien como una actriz profesional, ¿sabes? Te va a encantar esa niña. Si has oído hablar de Lilo y Stitch y ya viste la película, por favor déjame un comentario. Hola amigos. Esta es una película, Lilo y Stitch, que es una mezcla de animación y acción real. Es un reinicio, no un remake, de la película del mismo nombre que salió en 2002. Aquella fue completamente animada, esta nueva versión combina acción real con animación realista.
He visto esta película en la versión doblada en 3D, entonces, ¿cómo es esta película? Hablemos un poco. Bueno, hola, mi nombre es Crisanto y nos volvemos a ver. Miren, el personaje de Stitch básicamente es un experimento alienígena de guerra que termina accidentalmente en la Tierra y conoce a una niña de 6 años. Después pasan muchas cosas que ya verán. La duración no es mucha, creo que 1 hora y 45 minutos, y los personajes principales son algunos alienígenas. Y nuestros niños, incluso menos que eso. La película es una broma y los niños también lo son. Así que para los niños que vean esta película por primera vez, Disney tiene una animación muy fuerte. O sea, incluso si la ves, te lo vas a creer. Si buscas un thriller o una película de acción, aléjate de esta, porque es una película ligera, hecha para pasar el rato, orientada al público familiar. Pero a la película puede que le falte ese factor wow, puede que no sea extraordinaria. Es como esa película de Harold y el lápiz morado que nunca has visto. Así que esta es simplemente esa clase de película. Entonces, si tienes un niño en el corazón, solo ve a ver esta película. Porque no es solo una película animada, también hubo una serie animada de Lilo y Stitch. Incluso hay un videojuego, aunque nunca lo he jugado. Si miras su valor de entretenimiento, hermano, mira. Es posible que a la mayoría de los niños les encante esta película. ¿Por qué? ¿Por qué no? Es un género de fantasía y ficción que a los niños les encanta. Y los personajes son alienígenas. Y nuestros niños, los alienígenas, cómo vienen, cómo actúan, solo ve a ver esta película. Porque no se trata solo de la historia de un alienígena. No lo es. Está enfocada en las emociones familiares y la amistad, con ese mensaje. Así que si tuviera que juzgarla, definitivamente le daría 3 de 5 estrellas. Y sí, vi la película doblada al español y fue genial. Incluso muchos diálogos en español sonaban como una situación cómica y luego empezó a aparecer una comedia. Y esa niña, esta es su primera película y actuó tan bien como una actriz profesional, ¿sabes? Te va a encantar esa niña. Si has oído hablar de Lilo y Stitch y ya viste la película, por favor déjame un comentario. Hola amigos, esta es una película, Lilo y Stitch, que es una mezcla de animación y acción real. Es un reinicio, no un remake, de la película del mismo nombre que salió en 2002. Aquella fue completamente animada, esta nueva versión combina acción real con animación realista. He visto esta película en la versión doblada en 3D, entonces, ¿cómo es esta película? Hablemos un poco. Bueno, hola, mi nombre es Crisanto. Y nos volvemos a ver. Miren, el personaje de Stitch básicamente es un experimento alienígena de guerra que termina accidentalmente en la Tierra y conoce a una niña de 6 años. Después pasan muchas cosas que ya verán. La duración no es mucha, creo que 1 hora y 45 minutos, y los personajes principales son algunos alienígenas. Y nuestros niños, incluso menos que eso. La película es una broma y los niños también lo son. Así que para los niños que vean esta película por primera vez, Disney tiene una animación muy fuerte. O sea, incluso si la ves, te lo vas a creer. Si buscas un thriller o una película de acción, aléjate de esta, porque es una película ligera, hecha para pasar el rato, orientada al público familiar. Pero a la película puede que le falte ese factor wow, puede que no sea extraordinaria. Es como esa película de Harold y el lápiz morado que nunca has visto. Así que esta es simplemente esa clase de película. Entonces, si tienes un niño en el corazón, solo ve a ver esta película. Porque no es solo una película animada, también hubo una serie animada de Lilo y Stitch. Incluso hay un videojuego, aunque nunca lo he jugado. Si miras su valor de entretenimiento, hermano, mira. Es posible que a la mayoría de los niños les encante esta película. ¿Por qué? ¿Por qué no? Es un género de fantasía y ficción que a los niños les encanta. Y los personajes son alienígenas. Y nuestros niños, los alienígenas, cómo vienen, cómo actúan, solo ve a ver esta película. Porque no se trata solo de la historia de un alienígena. No lo es. Está enfocada en las emociones familiares y la amistad, con ese mensaje. Así que si tuviera que juzgarla, definitivamente le daría 3 de 5 estrellas. Y sí, vi la película doblada al español y fue genial. Incluso muchos diálogos en español sonaban como una situación cómica y luego empezó a aparecer una comedia. Y esa niña, esta es su primera película y actuó tan bien como una actriz profesional, ¿sabes?
Te va a encantar esa niña. Si has oído hablar de Lilo y Stitch y ya viste la película, por favor déjame un comentario. Hola amigos, esta es una película, Lilo y Stitch, que es una mezcla de animación y acción real. Es un reinicio, no un remake, de la película del mismo nombre que salió en 2002. Aquella fue completamente animada. Esta nueva versión combina acción real con animación realista. He visto esta película en la versión doblada en 3D, entonces, ¿cómo es esta película? Hablemos un poco. Bueno, hola, mi nombre es Crisanto y nos volvemos a ver. Miren, el personaje de Stitch básicamente es un experimento alienígena de guerra que termina accidentalmente en la Tierra y conoce a una niña de 6 años. Después pasan muchas cosas que ya verán. La duración no es mucha, creo que 1 hora y 45 minutos, y los personajes principales son algunos alienígenas. Y nuestros niños, incluso menos que eso. La película es una broma y los niños también lo son. Así que para los niños que vean esta película por primera vez, Disney tiene una animación muy fuerte. O sea, incluso si la ves, te lo vas a creer. Si buscas un thriller o una película de acción, aléjate de esta, porque es una película ligera, hecha para pasar el rato, orientada al público familiar. Pero a la película puede que le falte ese factor wow, puede que no sea extraordinaria. Es como esa película de Harold y el lápiz morado que nunca has visto. Así que esta es simplemente esa clase de película. Entonces, si tienes un niño en el corazón, solo ve a ver esta película. Porque no es solo una película animada, también hubo una serie animada de Lilo y Stitch. Incluso hay un videojuego, aunque nunca lo he jugado. Si miras su valor de entretenimiento, hermano, mira. Es posible que a la mayoría de los niños les encante esta película. ¿Por qué? ¿Por qué no? Es un género de fantasía y ficción que a los niños les encanta. Y los personajes son alienígenas. Y nuestros niños, los alienígenas, cómo vienen, cómo actúan, solo ve a ver esta película. Porque no se trata solo de la historia de un alienígena. No lo es. Está enfocada en las emociones familiares y la amistad, con ese mensaje. Así que si tuviera que juzgarla, definitivamente le daría 3 de 5 estrellas. Y sí, vi la película doblada al español y fue genial. Incluso muchos diálogos en español sonaban como una situación cómica y luego empezó a aparecer una comedia. Y esa niña, esta es su primera película y actuó tan bien como una actriz profesional, ¿sabes? Te va a encantar esa niña. Si has oído hablar de Lilo y Stitch y ya viste la película, por favor déjame un comentario. Hola amigos. Esta es una película, Lilo y Stitch, que es una mezcla de animación y acción real. Es un reinicio, no un remake, de la película del mismo nombre que salió en 2002. Aquella fue completamente animada. Esta nueva versión combina acción real con animación realista. He visto esta película en la versión doblada en 3D, entonces, ¿cómo es esta película? Hablemos un poco. Bueno, hola, mi nombre es Crisanto. Y nos volvemos a ver. Miren, el personaje de Stitch básicamente es un experimento alienígena de guerra que termina accidentalmente en la Tierra y conoce a una niña de 6 años. Después pasan muchas cosas que ya verán. La duración no es mucha, creo que 1 hora y 45 minutos, y los personajes principales son algunos alienígenas. Y nuestros niños, incluso menos que eso. La película es una broma y los niños también lo son. Así que para los niños que vean esta película por primera vez, Disney tiene una animación muy fuerte. O sea, incluso si la ves, te lo vas a creer. Si buscas un thriller o una película de acción, aléjate de esta, porque es una película ligera, hecha para pasar el rato, orientada al público familiar. Pero a la película puede que le falte ese factor wow, puede que no sea extraordinaria. Es como esa película de Harold y el lápiz morado que nunca has visto. Así que esta es simplemente esa clase de película. Entonces, si tienes un niño en el corazón, solo ve a ver esta película. Porque no es solo una película animada, también hubo una serie animada de Lilo y Stitch. Incluso hay un videojuego, aunque nunca lo he jugado. Si miras su valor de entretenimiento, hermano, mira. Es posible que a la mayoría de los niños les encante esta película. ¿Por qué? ¿Por qué no? Es un género de fantasía y ficción que a los niños les encanta. Y los personajes son alienígenas. Y nuestros niños, los alienígenas, cómo vienen, cómo actúan, solo ve a ver esta película. Porque no se trata solo de la historia de un alienígena. No lo es. Está enfocada en las emociones familiares y la amistad, con ese mensaje.
así que si tuviera que juzgarla, definitivamente le daría 3 de 5 estrellas. Y sí, vi la película doblada al español y fue genial. Incluso muchos diálogos en español sonaban como una situación cómica y luego empezó a aparecer una comedia. Y esa niña, esta es su primera película y actuó tan bien como una actriz profesional, ¿sabes? Te va a encantar esa niña. Si has oído hablar de Lilo y Stitch y has visto la película, por favor déjame un comentario. Hola amigos, esta es una película, Lilo y Stitch, que es una mezcla de animación y acción real. Es un reinicio, no un remake, de la película del mismo nombre que salió en 2002. Aquella fue completamente animada. Esta nueva versión combina acción real con animación realista. He visto esta película en la versión doblada en 3D, entonces, ¿cómo es esta película? Hablemos un poco. Bueno, hola, mi nombre es Crisanto y nos volvemos a ver. Miren, el personaje de Stitch básicamente es un experimento alienígena de guerra que termina accidentalmente en la Tierra y conoce a una niña de 6 años. Después pasan muchas cosas que ya verán. La duración no es mucha, creo que 1 hora y 45 minutos, y los personajes principales son algunos alienígenas. Y nuestros niños, incluso menos que eso. La película es una broma y los niños también lo son. Así que para los niños que vean esta película por primera vez, Disney tiene una animación muy fuerte. O sea, incluso si la ves, te lo vas a creer. Si buscas un thriller o una película de acción, aléjate de esta, porque es una película ligera, hecha para pasar el rato, orientada al público familiar. Pero a la película puede que le falte ese factor wow, puede que no sea extraordinaria. Es como esa película de Harold y el lápiz morado que nunca has visto. Así que esta es simplemente esa clase de película. Entonces, si tienes un niño en el corazón, solo ve a ver esta película. Porque no es solo una película animada, también hubo una serie animada de Lilo y Stitch. Incluso hay un videojuego, aunque nunca lo he jugado. Si miras su valor de entretenimiento, hermano, mira. Es posible que a la mayoría de los niños les encante esta película. ¿Por qué? ¿Por qué no? Es un género de fantasía y ficción que a los niños les encanta. Y los personajes son alienígenas. Y nuestros niños, los alienígenas, cómo vienen, cómo actúan, solo ve a ver esta película. Porque no se trata solo de la historia de un alienígena. No lo es. Está enfocada en las emociones familiares y la amistad, con ese mensaje. Así que si tuviera que juzgarla, definitivamente le daría 3 de 5 estrellas. Y sí, vi la película doblada al español y fue genial. Incluso muchos diálogos en español sonaban como una situación cómica y luego empezó a aparecer una comedia. Y esa niña, esta es su primera película y actuó tan bien como una actriz profesional, ¿sabes? Te va a encantar esa niña. Si has oído hablar de Lilo y Stitch y has visto la película, por favor déjame un comentario. Hola amigos. Esta es una película, Lilo y Stitch, que es una mezcla de animación y acción real. Es un reinicio, no un remake, de la película del mismo nombre que salió en 2002. Aquella fue completamente animada. Esta nueva versión combina acción real con animación realista. He visto esta película en la versión doblada en 3D, entonces, ¿cómo es esta película? Hablemos un poco. Bueno, hola, mi nombre es Crisanto. Y nos volvemos a ver. Miren, el personaje de Stitch básicamente es un experimento alienígena de guerra que termina accidentalmente en la Tierra y conoce a una niña de 6 años. Después pasan muchas cosas que ya verán. La duración no es mucha, creo que 1 hora y 45 minutos, y los personajes principales son algunos alienígenas. Y nuestros niños, incluso menos que eso. La película es una broma y los niños también lo son. Así que para los niños que vean esta película por primera vez, Disney tiene una animación muy fuerte. O sea, incluso si la ves, te lo vas a creer. Si buscas un thriller o una película de acción, aléjate de esta, porque es una película ligera, hecha para pasar el rato, orientada al público familiar. Pero a la película puede que le falte ese factor wow, puede que no sea extraordinaria. Es como esa película de Harold y el lápiz morado que nunca has visto. Así que esta es simplemente esa clase de película. Entonces, si tienes un niño en el corazón, solo ve a ver esta película. Porque no es solo una película animada, también hubo una serie animada de Lilo y Stitch. Incluso hay un videojuego, aunque nunca lo he jugado. Si miras su valor de entretenimiento, hermano, mira. Es posible que a la mayoría de los niños les encante esta película. ¿Por qué? ¿Por qué no?
Es un género de fantasía y ficción que a los niños les encanta. Y los personajes son alienígenas. Y nuestros niños, los alienígenas, cómo vienen, cómo actúan, solo ve a ver esta película, porque no se trata solo de la historia de un alienígena. No lo es. Está enfocada en las emociones familiares y la amistad, con ese mensaje. Así que si tuviera que juzgarla, definitivamente le daría 3 de 5 estrellas. Y sí, vi la película doblada al español y fue genial. Incluso muchos diálogos en español sonaban como una situación cómica y luego empezó a aparecer una comedia. Y esa niña, esta es su primera película y actuó tan bien como una actriz profesional, ¿sabes? Te va a encantar esa niña. Si has oído hablar de Lilo y Stitch y ya viste la película, por favor déjame un comentario. Hola amigos, esta es una película, Lilo y Stitch, que es una mezcla de animación y acción real. Es un reinicio, no un remake, de la película del mismo nombre que salió en 2002. Aquella fue completamente animada. Esta nueva versión combina acción real con animación realista. He visto esta película en la versión doblada en 3D, entonces, ¿cómo es esta película? Hablemos un poco. Bueno, hola, mi nombre es Crisanto y nos volvemos a ver. Miren, el personaje de Stitch básicamente es un experimento alienígena de guerra que termina accidentalmente en la Tierra y conoce a una niña de 6 años. Después pasan muchas cosas que ya verán. La duración no es mucha, creo que 1 hora y 45 minutos, y los personajes principales son algunos alienígenas. Y nuestros niños, incluso menos que eso. La película es una broma y los niños también lo son. Así que para los niños que vean esta película por primera vez, Disney tiene una animación muy fuerte. O sea, incluso si la ves, te lo vas a creer. Si buscas un thriller o una película de acción, aléjate de esta, porque es una película ligera, hecha para pasar el rato, orientada al público familiar. Pero a la película puede que le falte ese factor wow, puede que no sea extraordinaria. Es como esa película de Harold y el lápiz morado que nunca has visto. Así que esta es simplemente esa clase de película. Entonces, si tienes un niño en el corazón, solo ve a ver esta película. Porque no es solo una película animada, también hubo una serie animada de Lilo y Stitch. Incluso hay un videojuego, aunque nunca lo he jugado. Si miras su valor de entretenimiento, hermano, mira. Es posible que a la mayoría de los niños les encante esta película. ¿Por qué? ¿Por qué no? Es un género de fantasía y ficción que a los niños les encanta. Y los personajes son alienígenas. Y nuestros niños, los alienígenas, cómo vienen, cómo actúan, solo ve a ver esta película, porque no se trata solo de la historia de un alienígena. No lo es. Está enfocada en las emociones familiares y la amistad, con ese mensaje. Así que si tuviera que juzgarla, definitivamente le daría 3 de 5 estrellas. Y sí, vi la película doblada al español y fue genial. Incluso muchos diálogos en español sonaban como una situación cómica y luego empezó a aparecer una comedia. Y esa niña, esta es su primera película y actuó tan bien como una actriz profesional, ¿sabes? Te va a encantar esa niña. Si has oído hablar de Lilo y Stitch y ya viste la película, por favor déjame un comentario. Hola amigos, esta es una película, Lilo y Stitch, que es una mezcla de animación y acción real. Es un reinicio, no un remake, de la película del mismo nombre que salió en 2002. Aquella fue completamente animada. Esta nueva versión combina acción real con animación realista. He visto esta película en la versión doblada en 3D, entonces, ¿cómo es esta película? Hablemos un poco. Bueno, hola, mi nombre es Crisanto y nos volvemos a ver. Miren, el personaje de Stitch básicamente es un experimento alienígena de guerra que termina accidentalmente en la Tierra y conoce a una niña de 6 años. Después pasan muchas cosas que ya verán. La duración no es mucha, creo que 1 hora y 45 minutos, y los personajes principales son algunos alienígenas. Y nuestros niños, incluso menos que eso. La película es una broma y los niños también lo son. Así que para los niños que vean esta película por primera vez, Disney tiene una animación muy fuerte. O sea, incluso si la ves, te lo vas a creer. Si buscas un thriller o una película de acción, aléjate de esta, porque es una película ligera, hecha para pasar el rato, orientada al público familiar.
Pero a la película puede que le falte ese factor wow, puede que no sea extraordinaria. Es como esa película de Harold y el lápiz morado que nunca has visto. Así que este es simplemente esa clase de película. Entonces, si tienes un niño en el corazón, solo ve a ver esta película. Porque no es solo una película animada, también hubo una serie animada de Lilo y Stitch. Incluso hay un videojuego, aunque nunca lo he jugado. Si miras su valor de entretenimiento, hermano, mira, es posible que a la mayoría de los niños les encante esta película. ¿Por qué? ¿Por qué no? Es un género de fantasía y ficción que a los niños les encanta. Y los personajes son alienígenas. Y nuestros niños, los alienígenas, cómo vienen, cómo actúan, solo ve a ver esta película, porque no se trata solo de la historia de un alienígena. No lo es. Está enfocada en las emociones familiares y la amistad, con ese mensaje. Así que si tuviera que juzgarla, definitivamente le daría 3 de 5 estrellas. Y sí, vi la película doblada al español y fue genial. Incluso muchos diálogos en español sonaban como una situación cómica y luego empezó a aparecer una comedia. Y esa niña, esta es su primera película y actuó tan bien como una actriz profesional, ¿sabes? Te va a encantar esa niña. Si has oído hablar de Lilo y Stitch y has visto la película, por favor déjame un comentario. Hola amigos, esta es una película, Lilo y Stitch, que es una mezcla de animación y acción real. Es un reinicio, no un remake, de la película del mismo nombre que salió en 2002. Aquella fue completamente animada, esta nueva versión combina acción real con animación realista. He visto esta película en la versión doblada en 3D, entonces, ¿cómo es esta película? Hablemos un poco. Bueno, hola, mi nombre es Crisanto y nos volvemos a ver. Miren, el personaje de Stitch básicamente es un experimento alienígena de guerra que termina accidentalmente en la Tierra y conoce a una niña de 6 años. Después pasan muchas cosas que ya verán. La duración no es mucha, creo que 1 hora y 45 minutos, y los personajes principales son algunos alienígenas. Y nuestros niños, incluso menos que eso. La película es una broma y los niños también lo son. Así que para los niños que vean esta película por primera vez, Disney tiene una animación muy fuerte. O sea, incluso si la ves, te lo vas a creer. Si buscas un thriller o una película de acción, aléjate de esta. Porque es una película ligera, hecha para pasar el rato, orientada al público familiar. Pero a la película puede que le falte ese factor wow, puede que no sea extraordinaria. Es como esa película de Harold y el lápiz morado que nunca has visto. Así que este es simplemente esa clase de película. Entonces, si tienes un niño en el corazón, solo ve a ver esta película. Porque no es solo una película animada, también hubo una serie animada de Lilo y Stitch. Incluso hay un videojuego, aunque nunca lo he jugado. Si miras su valor de entretenimiento, hermano, mira. Es posible que a la mayoría de los niños les encante esta película. ¿Por qué? ¿Por qué no? Es un género de fantasía y ficción que a los niños les encanta. Y los personajes son alienígenas. Y nuestros niños, los alienígenas, cómo vienen, cómo actúan, solo ve a ver esta película. Porque no se trata solo de la historia de un alienígena. No lo es. Está enfocada en las emociones familiares y la amistad, con ese mensaje. Así que si tuviera que juzgarla, definitivamente le daría 3 de 5 estrellas. Y sí, vi la película doblada al español y fue genial. Incluso muchos diálogos en español sonaban como una situación cómica y luego empezó a aparecer una comedia. Y esa niña, esta es su primera película y actuó tan bien como una actriz profesional, ¿sabes? Te va a encantar esa niña. Si has oído hablar de Lilo y Stitch y has visto la película, por favor déjame un comentario. Hola amigos. Esta es una película, Lilo y Stitch, que es una mezcla de animación y acción real. Es un reinicio, no un remake, de la película del mismo nombre que salió en 2002. Aquella fue completamente animada, esta nueva versión combina acción real con animación realista. He visto esta película en la versión doblada en 3D, entonces, ¿cómo es esta película? Hablemos un poco. Bueno, hola, mi nombre es Crisanto. Y nos volvemos a ver. Miren, el personaje de Stitch básicamente es un experimento alienígena de guerra que termina accidentalmente en la Tierra y conoce a una niña de 6 años. Después pasan muchas cosas que ya verán. La duración no es mucha, creo que 1 hora y 45 minutos, y los personajes principales son algunos alienígenas. Y nuestros niños, incluso menos que eso.
La película es una broma y los niños también lo son. Así que para los niños que vean esta película por primera vez, Disney tiene una animación muy fuerte. O sea, incluso si la ves, te lo vas a creer. Si buscas un thriller o una película de acción, aléjate de esta, porque es una película ligera, hecha para pasar el rato, orientada al público familiar. Pero a la película puede que le falte ese factor wow, puede que no sea extraordinaria. Es como esa película de Harold y el lápiz morado que nunca has visto. Así que este es simplemente esa clase de película. Entonces, si tienes un niño en el corazón, solo ve a ver esta película. Porque no es solo una película animada, también hubo una serie animada de Lilo y Stitch. Incluso hay un videojuego, aunque nunca lo he jugado. Si miras su valor de entretenimiento, hermano, mira. Es posible que a la mayoría de los niños les encante esta película. ¿Por qué? ¿Por qué no? Es un género de fantasía y ficción que a los niños les encanta. Y los personajes son alienígenas. Y nuestros niños, los alienígenas, cómo vienen, cómo actúan, solo ve a ver esta película. Porque no se trata solo de la historia de un alienígena. No lo es. Está enfocada en las emociones familiares y la amistad, con ese mensaje. Así que si tuviera que juzgarla, definitivamente le daría 3 de 5 estrellas. Y sí, vi la película doblada al español y fue genial. Incluso muchos diálogos en español sonaban como una situación cómica y luego empezó a aparecer una comedia. Y esa niña, esta es su primera película y actuó tan bien como una actriz profesional, ¿sabes? Te va a encantar esa niña. Si has oído hablar de Lilo y Stitch y ya viste la película, por favor déjame un comentario. Hola amigos. Esta es una película, Lilo y Stitch, que es una mezcla de animación y acción real. Es un reinicio, no un remake, de la película del mismo nombre que salió en 2002. Aquella fue completamente animada. Esta nueva versión combina acción real con animación realista. He visto esta película en la versión doblada en 3D, entonces, ¿cómo es esta película? Hablemos un poco. Bueno, hola, mi nombre es Crisanto. Y nos volvemos a ver. Miren, el personaje de Stitch básicamente es un experimento alienígena de guerra que termina accidentalmente en la Tierra y conoce a una niña de 6 años. Después pasan muchas cosas que ya verán. La duración no es mucha, creo que 1 hora y 45 minutos, y los personajes principales son algunos alienígenas. Y nuestros niños, incluso menos que eso. La película es una broma y los niños también lo son. Así que para los niños que vean esta película por primera vez, Disney tiene una animación muy fuerte. O sea, incluso si la ves, te lo vas a creer. Si buscas un thriller o una película de acción, aléjate de esta. Porque es una película ligera, hecha para pasar el rato, orientada al público familiar. Pero a la película puede que le falte ese factor wow, puede que no sea extraordinaria. Es como esa película de Harold y el lápiz morado que nunca has visto. Así que este es simplemente esa clase de película. Entonces, si tienes un niño en el corazón, solo ve a ver esta película. Porque no es solo una película animada, también hubo una serie animada de Lilo y Stitch. Incluso hay un videojuego, aunque nunca lo he jugado. Si miras su valor de entretenimiento, hermano, mira. Es posible que a la mayoría de los niños les encante esta película. ¿Por qué? ¿Por qué no? Es un género de fantasía y ficción que a los niños les encanta. Y los personajes son alienígenas. Y nuestros niños, los alienígenas, cómo vienen, cómo actúan, solo ve a ver esta película. Porque no se trata solo de la historia de un alienígena. No lo es. Está enfocada en las emociones familiares y la amistad, con ese mensaje. Así que si tuviera que juzgarla, definitivamente le daría 3 de 5 estrellas. Y sí, vi la película doblada al español y fue genial. Incluso muchos diálogos en español sonaban como una situación cómica y luego empezó a aparecer una comedia. Y esa niña, esta es su primera película y actuó tan bien como una actriz profesional, ¿sabes? Te va a encantar esa niña. Si has oído hablar de Lilo y Stitch y ya viste la película, por favor déjame un comentario. Hola amigos. Esta es una película, Lilo y Stitch, que es una mezcla de animación y acción real. Es un reinicio, no un remake, de la película del mismo nombre que salió en 2002. Aquella fue completamente animada. Esta nueva versión combina acción real con animación realista. He visto esta película en la versión doblada en 3D, entonces, ¿cómo es esta película? Hablemos un poco. Bueno, hola, mi nombre es Crisanto. Y nos volvemos a ver. Miren,
El personaje de Stitch básicamente es un experimento alienígena de guerra que termina accidentalmente en la Tierra y conoce a una niña de 6 años. Después pasan muchas cosas que ya verán. La duración no es mucha, creo que 1 hora y 45 minutos, y los personajes principales son algunos alienígenas. Y nuestros niños, incluso menos que eso. La película es una broma y los niños también lo son. Así que para los niños que vean esta película por primera vez, Disney tiene una animación muy fuerte. O sea, incluso si la ves, te lo vas a creer. Si buscas un thriller o una película de acción, aléjate de esta, porque es una película ligera, hecha para pasar el rato, orientada al público familiar. Pero a la película puede que le falte ese factor wow, puede que no sea extraordinaria. Es como esa película de Harold y el lápiz morado que nunca has visto. Así que este es simplemente esa clase de película. Entonces, si tienes un niño en el corazón, solo ve a ver esta película. Porque no es solo una película animada, también hubo una serie animada de Lilo y Stitch. Incluso hay un videojuego, aunque nunca lo he jugado. Si miras su valor de entretenimiento, hermano, mira. Es posible que a la mayoría de los niños les encante esta película. ¿Por qué? ¿Por qué no? Es un género de fantasía y ficción que a los niños les encanta. Y los personajes son alienígenas. Y nuestros niños, los alienígenas, cómo vienen, cómo actúan, solo ve a ver esta película. Porque no se trata solo de la historia de un alienígena. No lo es. Está enfocada en las emociones familiares y la amistad, con ese mensaje. Así que si tuviera que juzgarla, definitivamente le daría 3 de 5 estrellas. Y sí, vi la película doblada al español y fue genial. Incluso muchos diálogos en español sonaban como una situación cómica y luego empezó a aparecer una comedia. Y esa niña, esta es su primera película y actuó tan bien como una actriz profesional, ¿sabes? Te va a encantar esa niña. Si has oído hablar de Lilo y Stitch y ya viste la película, por favor déjame un comentario. Hola amigos. Esta es una película, Lilo y Stitch, que es una mezcla de animación y acción real. Es un reinicio, no un remake, de la película del mismo nombre que salió en 2002. Aquella fue completamente animada. Esta nueva versión combina acción real con animación realista. He visto esta película en la versión doblada en 3D, entonces, ¿cómo es esta película? Hablemos un poco. Bueno, hola, mi nombre es Crisanto. Y nos volvemos a ver. Miren, el personaje de Stitch básicamente es un experimento alienígena de guerra que termina accidentalmente en la Tierra y conoce a una niña de 6 años. Después pasan muchas cosas que ya verán. La duración no es mucha, creo que 1 hora y 45 minutos, y los personajes principales son algunos alienígenas. Y nuestros niños, incluso menos que eso. La película es una broma y los niños también lo son. Así que para los niños que vean esta película por primera vez, Disney tiene una animación muy fuerte. O sea, incluso si la ves, te lo vas a creer. Si buscas un thriller o una película de acción, aléjate de esta. Porque es una película ligera, hecha para pasar el rato, orientada al público familiar. Pero a la película puede que le falte ese factor wow, puede que no sea extraordinaria. Es como esa película de Harold y el lápiz morado que nunca has visto. Así que este es simplemente esa clase de película. Entonces, si tienes un niño en el corazón, solo ve a ver esta película. Porque no es solo una película animada, también hubo una serie animada de Lilo y Stitch. Incluso hay un videojuego, aunque nunca lo he jugado. Si miras su valor de entretenimiento, hermano, mira. Es posible que a la mayoría de los niños les encante esta película. ¿Por qué? ¿Por qué no? Es un género de fantasía y ficción que a los niños les encanta. Y los personajes son alienígenas. Y nuestros niños, los alienígenas, cómo vienen, cómo actúan, solo ve a ver esta película. Porque no se trata solo de la historia de un alienígena. No lo es. Está enfocada en las emociones familiares y la amistad, con ese mensaje. Así que si tuviera que juzgarla, definitivamente le daría 3 de 5 estrellas. Y sí, vi la película doblada al español y fue genial. Incluso muchos diálogos en español sonaban como una situación cómica y luego empezó a aparecer una comedia. Y esa niña, esta es su primera película y actuó tan bien como una actriz profesional, ¿sabes? Te va a encantar esa niña. Si has oído hablar de Lilo y Stitch y ya viste la película, por favor déjame un comentario. Hola amigos. Esta es una película, Lilo y Stitch, que es una mezcla de animación y acción real.
Es un reinicio, no un remake, de la película del mismo nombre que salió en 2002. Aquella fue completamente animada. Esta nueva versión combina acción real con animación realista. He visto esta película en la versión doblada en 3D, entonces, ¿cómo es esta película? Hablemos un poco. Bueno, hola, mi nombre es Crisanto y nos volvemos a ver. Miren, el personaje de Stitch básicamente es un experimento alienígena de guerra que termina accidentalmente en la Tierra y conoce a una niña de 6 años. Después pasan muchas cosas que ya verán. La duración no es mucha, creo que 1 hora y 45 minutos, y los personajes principales son algunos alienígenas. Y nuestros niños, incluso menos que eso. La película es una broma y los niños también lo son. Así que para los niños que vean esta película por primera vez, Disney tiene una animación muy fuerte. O sea, incluso si la ves, te lo vas a creer. Si buscas un thriller o una película de acción, aléjate de esta, porque es una película ligera, hecha para pasar el rato, orientada al público familiar. Pero a la película puede que le falte ese factor wow, puede que no sea extraordinaria. Es como esa película de Harold y el lápiz morado que nunca has visto. Así que esta es simplemente esa clase de película. Entonces, si tienes un niño en el corazón, solo ve a ver esta película. Porque no es solo una película animada, también hubo una serie animada de Lilo y Stitch. Incluso hay un videojuego, aunque nunca lo he jugado. Si miras su valor de entretenimiento, hermano, mira. Es posible que a la mayoría de los niños les encante esta película. ¿Por qué? ¿Por qué no? Es un género de fantasía y ficción que a los niños les encanta. Y los personajes son alienígenas. Y nuestros niños, los alienígenas, cómo vienen, cómo actúan, solo ve a ver esta película. Porque no se trata solo de la historia de un alienígena. No lo es. Está enfocada en las emociones familiares y la amistad, con ese mensaje. Así que si tuviera que juzgarla, definitivamente le daría 3 de 5 estrellas. Y sí, vi la película doblada al español y fue genial. Incluso muchos diálogos en español sonaban como una situación cómica y luego empezó a aparecer una comedia. Y esa niña, esta es su primera película y actuó tan bien como una actriz profesional, ¿sabes? Te va a encantar esa niña. Si has oído hablar de Lilo y Stitch y ya viste la película, por favor déjame un comentario. Hola amigos. Esta es una película, Lilo y Stitch, que es una mezcla de animación y acción real. Es un reinicio, no un remake, de la película del mismo nombre que salió en 2002. Aquella fue completamente animada. Esta nueva versión combina acción real con animación realista. He visto esta película en la versión doblada en 3D, entonces, ¿cómo es esta película? Hablemos un poco. Bueno, hola, mi nombre es Crisanto. Y nos volvemos a ver. Miren, el personaje de Stitch básicamente es un experimento alienígena de guerra que termina accidentalmente en la Tierra y conoce a una niña de 6 años. Después pasan muchas cosas que ya verán. La duración no es mucha, creo que 1 hora y 45 minutos, y los personajes principales son algunos alienígenas. Y nuestros niños, incluso menos que eso. La película es una broma y los niños también lo son. Así que para los niños que vean esta película por primera vez, Disney tiene una animación muy fuerte. O sea, incluso si la ves, te lo vas a creer. Si buscas un thriller o una película de acción, aléjate de esta, porque es una película ligera, hecha para pasar el rato, orientada al público familiar. Pero a la película puede que le falte ese factor wow, puede que no sea extraordinaria. Es como esa película de Harold y el lápiz morado que nunca has visto. Así que esta es simplemente esa clase de película. Entonces, si tienes un niño en el corazón, solo ve a ver esta película. Porque no es solo una película animada, también hubo una serie animada de Lilo y Stitch. Incluso hay un videojuego, aunque nunca lo he jugado. Si miras su valor de entretenimiento, hermano, mira. Es posible que a la mayoría de los niños les encante esta película. ¿Por qué? ¿Por qué no? Es un género de fantasía y ficción que a los niños les encanta. Y los personajes son alienígenas. Y nuestros niños, los alienígenas, cómo vienen, cómo actúan, solo ve a ver esta película. Porque no se trata solo de la historia de un alienígena. No lo es. Está enfocada en las emociones familiares y la amistad, con ese mensaje. Así que si tuviera que juzgarla, definitivamente le daría 3 de 5 estrellas.
Y sí, vi la película doblada al español y fue genial. Incluso muchos diálogos en español sonaban como una situación cómica y luego empezó a aparecer una comedia. Y esa niña, esta es su primera película y actuó tan bien como una actriz profesional, ¿sabes? Te va a encantar esa niña. Si has oído hablar de Lilo y Stitch y ya viste la película, por favor déjame un comentario. Hola amigos, esta es una película, Lilo y Stitch, que es una mezcla de animación y acción real. Es un reinicio, no un remake, de la película del mismo nombre que salió en 2002. Aquella fue completamente animada, esta nueva versión combina acción real con animación realista. He visto esta película en la versión doblada en 3D, entonces, ¿cómo es esta película? Hablemos un poco. Bueno, hola, mi nombre es Crisanto y nos volvemos a ver. Miren, el personaje de Stitch básicamente es un experimento alienígena de guerra que termina accidentalmente en la Tierra y conoce a una niña de 6 años. Después pasan muchas cosas que ya verán. La duración no es mucha, creo que 1 hora y 45 minutos, y los personajes principales son algunos alienígenas. Y nuestros niños, incluso menos que eso. La película es una broma y los niños también lo son. Así que para los niños que vean esta película por primera vez, Disney tiene una animación muy fuerte. O sea, incluso si la ves, te lo vas a creer. Si buscas un thriller o una película de acción, aléjate de esta, porque es una película ligera, hecha para pasar el rato, orientada al público familiar. Pero a la película puede que le falte ese factor wow, puede que no sea extraordinaria. Es como esa película de Harold y el lápiz morado que nunca has visto. Así que esta es simplemente esa clase de película. Entonces, si tienes un niño en el corazón, solo ve a ver esta película. Porque no es solo una película animada, también hubo una serie animada de Lilo y Stitch. Incluso hay un videojuego, aunque nunca lo he jugado. Si miras su valor de entretenimiento, hermano, mira. Es posible que a la mayoría de los niños les encante esta película. ¿Por qué? ¿Por qué no? Es un género de fantasía y ficción que a los niños les encanta. Y los personajes son alienígenas. Y nuestros niños, los alienígenas, cómo vienen, cómo actúan, solo ve a ver esta película. Porque no se trata solo de la historia de un alienígena. No lo es. Está enfocada en las emociones familiares y la amistad, con ese mensaje. Así que si tuviera que juzgarla, definitivamente le daría 3 de 5 estrellas. Y sí, vi la película doblada al español y fue genial. Incluso muchos diálogos en español sonaban como una situación cómica y luego empezó a aparecer una comedia. Y esa niña, esta es su primera película y actuó tan bien como una actriz profesional, ¿sabes? Te va a encantar esa niña. Si has oído hablar de Lilo y Stitch y ya viste la película, por favor déjame un comentario. Hola amigos. Esta es una película, Lilo y Stitch, que es una mezcla de animación y acción real. Es un reinicio, no un remake, de la película del mismo nombre que salió en 2002. Aquella fue completamente animada, esta nueva versión combina acción real con animación realista. He visto esta película en la versión doblada en 3D, entonces, ¿cómo es esta película? Hablemos un poco. Bueno, hola, mi nombre es Crisanto. Y nos volvemos a ver. Miren, el personaje de Stitch básicamente es un experimento alienígena de guerra que termina accidentalmente en la Tierra y conoce a una niña de 6 años. Después pasan muchas cosas que ya verán. La duración no es mucha, creo que 1 hora y 45 minutos, y los personajes principales son algunos alienígenas. Y nuestros niños, incluso menos que eso. La película es una broma y los niños también lo son. Así que para los niños que vean esta película por primera vez, Disney tiene una animación muy fuerte. O sea, incluso si la ves, te lo vas a creer. Si buscas un thriller o una película de acción, aléjate de esta, porque es una película ligera, hecha para pasar el rato, orientada al público familiar. Pero a la película puede que le falte ese factor wow, puede que no sea extraordinaria. Es como esa película de Harold y el lápiz morado que nunca has visto. Así que esta es simplemente esa clase de película. Entonces, si tienes un niño en el corazón, solo ve a ver esta película. Porque no es solo una película animada, también hubo una serie animada de Lilo y Stitch. Incluso hay un videojuego, aunque nunca lo he jugado. Si miras su valor de entretenimiento, hermano, mira. Es posible que a la mayoría de los niños les encante esta película. ¿Por qué? ¿Por qué no? Es un género de fantasía y ficción que a los niños les encanta.
y los personajes son alienígenas, y nuestros niños, los alienígenas, cómo vienen, cómo actúan, solo ve a ver esta película, porque no se trata solo de la historia de un alienígena, no lo es. Está enfocada en las emociones familiares y la amistad, con ese mensaje. Así que si tuviera que juzgarla, definitivamente le daría 3 de 5 estrellas. Y sí, vi la película doblada al español y fue genial. Incluso muchos diálogos en español sonaban como una situación cómica y luego empezó a aparecer una comedia. Y esa niña, esta es su primera película y actuó tan bien como una actriz profesional, ¿sabes? Te va a encantar esa niña. Si has oído hablar de Lilo y Stitch y has visto la película, por favor déjame un comentario. Hola amigos, esta es una película, Lilo y Stitch, que es una mezcla de animación y acción real. Es un reinicio, no un remake, de la película del mismo nombre que salió en 2002. Aquella fue completamente animada. Esta nueva versión combina acción real con animación realista. He visto esta película en la versión doblada en 3D, entonces, ¿cómo es esta película? Hablemos un poco. Bueno, hola, mi nombre es Crisanto y nos volvemos a ver. Miren, el personaje de Stitch básicamente es un experimento alienígena de guerra que termina accidentalmente en la Tierra y conoce a una niña de 6 años. Después pasan muchas cosas que ya verán. La duración no es mucha, creo que 1 hora y 45 minutos, y los personajes principales son algunos alienígenas. Y nuestros niños, incluso menos que eso. La película es una broma y los niños también lo son. Así que para los niños que vean esta película por primera vez, Disney tiene una animación muy fuerte. O sea, incluso si la ves, te lo vas a creer. Si buscas un thriller o una película de acción, aléjate de esta, porque es una película ligera, hecha para pasar el rato, orientada al público familiar. Pero a la película puede que le falte ese factor wow, puede que no sea extraordinaria. Es como esa película de Harold y el lápiz morado que nunca has visto. Así que esta es simplemente esa clase de película. Entonces, si tienes un niño en el corazón, solo ve a ver esta película. Porque no es solo una película animada, también hubo una serie animada de Lilo y Stitch. Incluso hay un videojuego, aunque nunca lo he jugado. Si miras su valor de entretenimiento, hermano, mira. Es posible que a la mayoría de los niños les encante esta película. ¿Por qué? ¿Por qué no? Es un género de fantasía y ficción que a los niños les encanta. Y los personajes son alienígenas. Y nuestros niños, los alienígenas, cómo vienen, cómo actúan, solo ve a ver esta película. Porque no se trata solo de la historia de un alienígena. No lo es. Está enfocada en las emociones familiares y la amistad, con ese mensaje. Así que si tuviera que juzgarla, definitivamente le daría 3 de 5 estrellas. Y sí, vi la película doblada al español y fue genial. Incluso muchos diálogos en español sonaban como una situación cómica y luego empezó a aparecer una comedia. Y esa niña, esta es su primera película y actuó tan bien como una actriz profesional, ¿sabes? Te va a encantar esa niña. Si has oído hablar de Lilo y Stitch y has visto la película, por favor déjame un comentario. Hola amigos. Esta es una película, Lilo y Stitch, que es una mezcla de animación y acción real. Es un reinicio, no un remake, de la película del mismo nombre que salió en 2002. Aquella fue completamente animada. Esta nueva versión combina acción real con animación realista. He visto esta película en la versión doblada en 3D, entonces, ¿cómo es esta película? Hablemos un poco. Bueno, hola, mi nombre es Crisanto. Y nos volvemos a ver. Miren, el personaje de Stitch básicamente es un experimento alienígena de guerra que termina accidentalmente en la Tierra y conoce a una niña de 6 años. Después pasan muchas cosas que ya verán. La duración no es mucha, creo que 1 hora y 45 minutos, y los personajes principales son algunos alienígenas. Y nuestros niños, incluso menos que eso. La película es una broma y los niños también lo son. Así que para los niños que vean esta película por primera vez, Disney tiene una animación muy fuerte. O sea, incluso si la ves, te lo vas a creer. Si buscas un thriller o una película de acción, aléjate de esta, porque es una película ligera, hecha para pasar el rato, orientada al público familiar. Pero a la película puede que le falte ese factor wow, puede que no sea extraordinaria. Es como esa película de Harold y el lápiz morado que nunca has visto. Así que esta es simplemente esa clase de película. Entonces, si tienes un niño en el corazón, solo ve a ver esta película.
Porque no es solo una película animada, también hubo una serie animada de Lilo y Stitch. Incluso hay un videojuego, aunque nunca lo he jugado. Si miras su valor de entretenimiento, hermano, mira, es posible que a la mayoría de los niños les encante esta película. ¿Por qué? ¿Por qué no? Es un género de fantasía y ficción que a los niños les encanta. Y los personajes son alienígenas. Y nuestros niños, los alienígenas, cómo vienen, cómo actúan, solo ve a ver esta película, porque no se trata solo de la historia de un alienígena. No lo es. Está enfocada en las emociones familiares y la amistad, con ese mensaje. Así que si tuviera que juzgarla, definitivamente le daría 3 de 5 estrellas. Y sí, vi la película doblada al español y fue genial. Incluso muchos diálogos en español sonaban como una situación cómica y luego empezó a aparecer una comedia. Y esa niña, esta es su primera película y actuó tan bien como una actriz profesional, ¿sabes? Te va a encantar esa niña. Si has oído hablar de Lilo y Stitch y has visto la película, por favor déjame un comentario. Hola amigos, esta es una película, Lilo y Stitch, que es una mezcla de animación y acción real. Es un reinicio, no un remake, de la película del mismo nombre que salió en 2002. Aquella fue completamente animada. Esta nueva versión combina acción real con animación realista. He visto esta película en la versión doblada en 3D, entonces, ¿cómo es esta película? Hablemos un poco. Bueno, hola, mi nombre es Crisanto y nos volvemos a ver. Miren, el personaje de Stitch básicamente es un experimento alienígena de guerra que termina accidentalmente en la Tierra y conoce a una niña de 6 años. Después pasan muchas cosas que ya verán. La duración no es mucha, creo que 1 hora y 45 minutos, y los personajes principales son algunos alienígenas. Y nuestros niños, incluso menos que eso. La película es una broma y los niños también lo son. Así que para los niños que vean esta película por primera vez, Disney tiene una animación muy fuerte. O sea, incluso si la ves, te lo vas a creer. Si buscas un thriller o una película de acción, aléjate de esta. Porque es una película ligera, hecha para pasar el rato, orientada al público familiar. Pero a la película puede que le falte ese factor wow, puede que no sea extraordinaria. Es como esa película de Harold y el lápiz morado que nunca has visto. Así que esta es simplemente esa clase de película. Entonces, si tienes un niño en el corazón, solo ve a ver esta película. Porque no es solo una película animada, también hubo una serie animada de Lilo y Stitch. Incluso hay un videojuego, aunque nunca lo he jugado. Si miras su valor de entretenimiento, hermano, mira. Es posible que a la mayoría de los niños les encante esta película. ¿Por qué? ¿Por qué no? Es un género de fantasía y ficción que a los niños les encanta. Y los personajes son alienígenas. Y nuestros niños, los alienígenas, cómo vienen, cómo actúan, solo ve a ver esta película. Porque no se trata solo de la historia de un alienígena. No lo es. Está enfocada en las emociones familiares y la amistad, con ese mensaje. Así que si tuviera que juzgarla, definitivamente le daría 3 de 5 estrellas. Y sí, vi la película doblada al español y fue genial. Incluso muchos diálogos en español sonaban como una situación cómica y luego empezó a aparecer una comedia. Y esa niña, esta es su primera película y actuó tan bien como una actriz profesional, ¿sabes? Te va a encantar esa niña. Si has oído hablar de Lilo y Stitch y has visto la película, por favor déjame un comentario. Hola amigos. Esta es una película, Lilo y Stitch, que es una mezcla de animación y acción real. Es un reinicio, no un remake, de la película del mismo nombre que salió en 2002. Aquella fue completamente animada. Esta nueva versión combina acción real con animación realista. He visto esta película en la versión doblada en 3D, entonces, ¿cómo es esta película? Hablemos un poco. Bueno, hola, mi nombre es Crisanto. Y nos volvemos a ver. Miren, el personaje de Stitch básicamente es un experimento alienígena de guerra que termina accidentalmente en la Tierra y conoce a una niña de 6 años. Después pasan muchas cosas que ya verán. La duración no es mucha, creo que 1 hora y 45 minutos, y los personajes principales son algunos alienígenas. Y nuestros niños, incluso menos que eso. La película es una broma y los niños también lo son. Así que para los niños que vean esta película por primera vez, Disney tiene una animación muy fuerte. O sea, incluso si la ves, te lo vas a creer. Si buscas un thriller o una película de acción, aléjate de esta. Porque es una película ligera, hecha para pasar el rato,
orientada al público familiar. Pero a la película puede que le falte ese factor wow, puede que no sea extraordinaria. Es como esa película de Harold y el lápiz morado que nunca has visto. Así que este es simplemente esa clase de película. Entonces, si tienes un niño en el corazón, solo ve a ver esta película. Porque no es solo una película animada, también hubo una serie animada de Lilo y Stitch. Incluso hay un videojuego, aunque nunca lo he jugado. Si miras su valor de entretenimiento, hermano, mira. Es posible que a la mayoría de los niños les encante esta película. ¿Por qué? ¿Por qué no? Es un género de fantasía y ficción que a los niños les encanta. Y los personajes son alienígenas. Y nuestros niños, los alienígenas, cómo vienen, cómo actúan, solo ve a ver esta película. Porque no se trata solo de la historia de un alienígena. No lo es. Está enfocada en las emociones familiares y la amistad, con ese mensaje. Así que si tuviera que juzgarla, definitivamente le daría 3 de 5 estrellas. Y sí, vi la película doblada al español y fue genial. Incluso muchos diálogos en español sonaban como una situación cómica y luego empezó a aparecer una comedia. Y esa niña, esta es su primera película y actuó tan bien como una actriz profesional, ¿sabes? Te va a encantar esa niña. Si has oído hablar de Lilo y Stitch y ya viste la película, por favor déjame un comentario. Hola amigos, esta es una película, Lilo y Stitch, que es una mezcla de animación y acción real. Es un reinicio, no un remake, de la película del mismo nombre que salió en 2002. Aquella fue completamente animada, esta nueva versión combina acción real con animación realista. He visto esta película en la versión doblada en 3D, entonces, ¿cómo es esta película? Hablemos un poco. Bueno, hola, mi nombre es Crisanto y nos volvemos a ver. Miren, el personaje de Stitch básicamente es un experimento alienígena de guerra que termina accidentalmente en la Tierra y conoce a una niña de 6 años. Después pasan muchas cosas que ya verán. La duración no es mucha, creo que 1 hora y 45 minutos, y los personajes principales son algunos alienígenas. Y nuestros niños, incluso menos que eso. La película es una broma y los niños también lo son. Así que para los niños que vean esta película por primera vez, Disney tiene una animación muy fuerte. O sea, incluso si la ves, te lo vas a creer. Si buscas un thriller o una película de acción, aléjate de esta. Porque es una película ligera, hecha para pasar el rato, orientada al público familiar. Pero a la película puede que le falte ese factor wow, puede que no sea extraordinaria. Es como esa película de Harold y el lápiz morado que nunca has visto. Así que este es simplemente esa clase de película. Entonces, si tienes un niño en el corazón, solo ve a ver esta película. Porque no es solo una película animada, también hubo una serie animada de Lilo y Stitch. Incluso hay un videojuego, aunque nunca lo he jugado. Si miras su valor de entretenimiento, hermano, mira. Es posible que a la mayoría de los niños les encante esta película. ¿Por qué? ¿Por qué no? Es un género de fantasía y ficción que a los niños les encanta. Y los personajes son alienígenas. Y nuestros niños, los alienígenas, cómo vienen, cómo actúan, solo ve a ver esta película. Porque no se trata solo de la historia de un alienígena. No lo es. Está enfocada en las emociones familiares y la amistad, con ese mensaje. Así que si tuviera que juzgarla, definitivamente le daría 3 de 5 estrellas. Y sí, vi la película doblada al español y fue genial. Incluso muchos diálogos en español sonaban como una situación cómica y luego empezó a aparecer una comedia. Y esa niña, esta es su primera película y actuó tan bien como una actriz profesional, ¿sabes? Te va a encantar esa niña. Si has oído hablar de Lilo y Stitch y ya viste la película, por favor déjame un comentario. Hola amigos. Esta es una película, Lilo y Stitch, que es una mezcla de animación y acción real. Es un reinicio, no un remake, de la película del mismo nombre que salió en 2002. Aquella fue completamente animada, esta nueva versión combina acción real con animación realista. He visto esta película en la versión doblada en 3D, entonces, ¿cómo es esta película? Hablemos un poco. Bueno, hola, mi nombre es Crisanto. Y nos volvemos a ver. Miren, el personaje de Stitch básicamente es un experimento alienígena de guerra que termina accidentalmente en la Tierra y conoce a una niña de 6 años. Después pasan muchas cosas que ya verán. La duración no es mucha, creo que 1 hora y 45 minutos, y los personajes principales son algunos alienígenas. Y nuestros niños, incluso menos que eso.
La película es una broma y los niños también lo son. Así que para los niños que vean esta película por primera vez, Disney tiene una animación muy fuerte. O sea, incluso si la ves, te lo vas a creer. Si buscas un thriller o una película de acción, aléjate de esta, porque es una película ligera, hecha para pasar el rato, orientada al público familiar. Pero a la película puede que le falte ese factor wow, puede que no sea extraordinaria. Es como esa película de Harold y el lápiz morado que nunca has visto. Así que este es simplemente esa clase de película. Entonces, si tienes un niño en el corazón, solo ve a ver esta película. Porque no es solo una película animada, también hubo una serie animada de Lilo y Stitch. Incluso hay un videojuego, aunque nunca lo he jugado. Si miras su valor de entretenimiento, hermano, mira. Es posible que a la mayoría de los niños les encante esta película. ¿Por qué? ¿Por qué no? Es un género de fantasía y ficción que a los niños les encanta. Y los personajes son alienígenas. Y nuestros niños, los alienígenas, cómo vienen, cómo actúan, solo ve a ver esta película. Porque no se trata solo de la historia de un alienígena. No lo es. Está enfocada en las emociones familiares y la amistad, con ese mensaje. Así que si tuviera que juzgarla, definitivamente le daría 3 de 5 estrellas. Y sí, vi la película doblada al español y fue genial. Incluso muchos diálogos en español sonaban como una situación cómica y luego empezó a aparecer una comedia. Y esa niña, esta es su primera película y actuó tan bien como una actriz profesional, ¿sabes? Te va a encantar esa niña. Si has oído hablar de Lilo y Stitch y has visto la película, por favor déjame un comentario. Hola amigos, esta es una película, Lilo y Stitch, que es una mezcla de animación y acción real. Es un reinicio, no un remake, de la película del mismo nombre que salió en 2002. Aquella fue completamente animada, esta nueva versión combina acción real con animación realista. He visto esta película en la versión doblada en 3D, entonces, ¿cómo es esta película? Hablemos un poco. Bueno, hola, mi nombre es Crisanto y nos volvemos a ver. Miren, el personaje de Stitch básicamente es un experimento alienígena de guerra que termina accidentalmente en la Tierra y conoce a una niña de 6 años. Después pasan muchas cosas que ya verán. La duración no es mucha, creo que 1 hora y 45 minutos, y los personajes principales son algunos alienígenas. Y nuestros niños, incluso menos que eso. La película es una broma y los niños también lo son. Así que para los niños que vean esta película por primera vez, Disney tiene una animación muy fuerte. O sea, incluso si la ves, te lo vas a creer. Si buscas un thriller o una película de acción, aléjate de esta. Porque es una película ligera, hecha para pasar el rato, orientada al público familiar. Pero a la película puede que le falte ese factor wow, puede que no sea extraordinaria. Es como esa película de Harold y el lápiz morado que nunca has visto. Así que este es simplemente esa clase de película. Entonces, si tienes un niño en el corazón, solo ve a ver esta película. Porque no es solo una película animada, también hubo una serie animada de Lilo y Stitch. Incluso hay un videojuego, aunque nunca lo he jugado. Si miras su valor de entretenimiento, hermano, mira. Es posible que a la mayoría de los niños les encante esta película. ¿Por qué? ¿Por qué no? Es un género de fantasía y ficción que a los niños les encanta. Y los personajes son alienígenas. Y nuestros niños, los alienígenas, cómo vienen, cómo actúan, solo ve a ver esta película. Porque no se trata solo de la historia de un alienígena. No lo es. Está enfocada en las emociones familiares y la amistad, con ese mensaje. Así que si tuviera que juzgarla, definitivamente le daría 3 de 5 estrellas. Y sí, vi la película doblada al español y fue genial. Incluso muchos diálogos en español sonaban como una situación cómica y luego empezó a aparecer una comedia. Y esa niña, esta es su primera película y actuó tan bien como una actriz profesional, ¿sabes? Te va a encantar esa niña. Si has oído hablar de Lilo y Stitch y has visto la película, por favor déjame un comentario. Hola amigos. Esta es una película, Lilo y Stitch, que es una mezcla de animación y acción real. Es un reinicio, no un remake, de la película del mismo nombre que salió en 2002. Aquella fue completamente animada, esta nueva versión combina acción real con animación realista. He visto esta película en la versión doblada en 3D, entonces, ¿cómo es esta película? Hablemos un poco. Bueno, hola, mi nombre es Crisanto. Y nos volvemos a ver. Miren,
El personaje de Stitch básicamente es un experimento alienígena de guerra que termina accidentalmente en la Tierra y conoce a una niña de 6 años. Después pasan muchas cosas que ya verán. La duración no es mucha, creo que 1 hora y 45 minutos, y los personajes principales son algunos alienígenas. Y nuestros niños, incluso menos que eso. La película es una broma y los niños también lo son. Así que para los niños que vean esta película por primera vez, Disney tiene una animación muy fuerte. O sea, incluso si la ves, te lo vas a creer. Si buscas un thriller o una película de acción, aléjate de esta, porque es una película ligera, hecha para pasar el rato, orientada al público familiar. Pero a la película puede que le falte ese factor wow, puede que no sea extraordinaria. Es como esa película de Harold y el lápiz morado que nunca has visto. Así que este es simplemente esa clase de película. Entonces, si tienes un niño en el corazón, solo ve a ver esta película. Porque no es solo una película animada, también hubo una serie animada de Lilo y Stitch. Incluso hay un videojuego, aunque nunca lo he jugado. Si miras su valor de entretenimiento, hermano, mira. Es posible que a la mayoría de los niños les encante esta película. ¿Por qué? ¿Por qué no? Es un género de fantasía y ficción que a los niños les encanta. Y los personajes son alienígenas. Y nuestros niños, los alienígenas, cómo vienen, cómo actúan, solo ve a ver esta película. Porque no se trata solo de la historia de un alienígena. No lo es. Está enfocada en las emociones familiares y la amistad, con ese mensaje. Así que si tuviera que juzgarla, definitivamente le daría 3 de 5 estrellas. Y sí, vi la película doblada al español y fue genial. Incluso muchos diálogos en español sonaban como una situación cómica y luego empezó a aparecer una comedia. Y esa niña, esta es su primera película y actuó tan bien como una actriz profesional, ¿sabes? Te va a encantar esa niña. Si has oído hablar de Lilo y Stitch y ya viste la película, por favor déjame un comentario. Hola amigos. Esta es una película, Lilo y Stitch, que es una mezcla de animación y acción real. Es un reinicio, no un remake, de la película del mismo nombre que salió en 2002. Aquella fue completamente animada. Esta nueva versión combina acción real con animación realista. He visto esta película en la versión doblada en 3D, entonces, ¿cómo es esta película? Hablemos un poco. Bueno, hola, mi nombre es Crisanto. Y nos volvemos a ver. Miren, el personaje de Stitch básicamente es un experimento alienígena de guerra que termina accidentalmente en la Tierra y conoce a una niña de 6 años. Después pasan muchas cosas que ya verán. La duración no es mucha, creo que 1 hora y 45 minutos, y los personajes principales son algunos alienígenas. Y nuestros niños, incluso menos que eso. La película es una broma y los niños también lo son. Así que para los niños que vean esta película por primera vez, Disney tiene una animación muy fuerte. O sea, incluso si la ves, te lo vas a creer. Si buscas un thriller o una película de acción, aléjate de esta. Porque es una película ligera, hecha para pasar el rato, orientada al público familiar. Pero a la película puede que le falte ese factor wow, puede que no sea extraordinaria. Es como esa película de Harold y el lápiz morado que nunca has visto. Así que este es simplemente esa clase de película. Entonces, si tienes un niño en el corazón, solo ve a ver esta película. Porque no es solo una película animada, también hubo una serie animada de Lilo y Stitch. Incluso hay un videojuego, aunque nunca lo he jugado. Si miras su valor de entretenimiento, hermano, mira. Es posible que a la mayoría de los niños les encante esta película. ¿Por qué? ¿Por qué no? Es un género de fantasía y ficción que a los niños les encanta. Y los personajes son alienígenas. Y nuestros niños, los alienígenas, cómo vienen, cómo actúan, solo ve a ver esta película. Porque no se trata solo de la historia de un alienígena. No lo es. Está enfocada en las emociones familiares y la amistad, con ese mensaje. Así que si tuviera que juzgarla, definitivamente le daría 3 de 5 estrellas. Y sí, vi la película doblada al español y fue genial. Incluso muchos diálogos en español sonaban como una situación cómica y luego empezó a aparecer una comedia. Y esa niña, esta es su primera película y actuó tan bien como una actriz profesional, ¿sabes? Te va a encantar esa niña. Si has oído hablar de Lilo y Stitch y ya viste la película, por favor déjame un comentario. Hola amigos. Esta es una película, Lilo y Stitch, que es una mezcla de animación y acción real.
Es un reinicio, no un remake, de la película del mismo nombre que salió en 2002. Aquella fue completamente animada. Esta nueva versión combina acción real con animación realista. He visto esta película en la versión doblada en 3D, entonces, ¿cómo es esta película? Hablemos un poco. Bueno, hola, mi nombre es Crisanto y nos volvemos a ver. Miren, el personaje de Stitch básicamente es un experimento alienígena de guerra que termina accidentalmente en la Tierra y conoce a una niña de 6 años. Después pasan muchas cosas que ya verán. La duración no es mucha, creo que 1 hora y 45 minutos, y los personajes principales son algunos alienígenas. Y nuestros niños, incluso menos que eso. La película es una broma y los niños también lo son. Así que para los niños que vean esta película por primera vez, Disney tiene una animación muy fuerte. O sea, incluso si la ves, te lo vas a creer. Si buscas un thriller o una película de acción, aléjate de esta, porque es una película ligera, hecha para pasar el rato, orientada al público familiar. Pero a la película puede que le falte ese factor wow, puede que no sea extraordinaria. Es como esa película de Harold y el lápiz morado que nunca has visto. Así que esta es simplemente esa clase de película. Entonces, si tienes un niño en el corazón, solo ve a ver esta película. Porque no es solo una película animada, también hubo una serie animada de Lilo y Stitch. Incluso hay un videojuego, aunque nunca lo he jugado. Si miras su valor de entretenimiento, hermano, mira. Es posible que a la mayoría de los niños les encante esta película. ¿Por qué? ¿Por qué no? Es un género de fantasía y ficción que a los niños les encanta. Y los personajes son alienígenas. Y nuestros niños, los alienígenas, cómo vienen, cómo actúan, solo ve a ver esta película. Porque no se trata solo de la historia de un alienígena. No lo es. Está enfocada en las emociones familiares y la amistad, con ese mensaje. Así que si tuviera que juzgarla, definitivamente le daría 3 de 5 estrellas. Y sí, vi la película doblada al español y fue genial. Incluso muchos diálogos en español sonaban como una situación cómica y luego empezó a aparecer una comedia. Y esa niña, esta es su primera película y actuó tan bien como una actriz profesional, ¿sabes? Te va a encantar esa niña. Si has oído hablar de Lilo y Stitch y ya viste la película, por favor déjame un comentario. Hola amigos. Esta es una película, Lilo y Stitch, que es una mezcla de animación y acción real. Es un reinicio, no un remake, de la película del mismo nombre que salió en 2002. Aquella fue completamente animada. Esta nueva versión combina acción real con animación realista. He visto esta película en la versión doblada en 3D, entonces, ¿cómo es esta película? Hablemos un poco. Bueno, hola, mi nombre es Crisanto. Y nos volvemos a ver. Miren, el personaje de Stitch básicamente es un experimento alienígena de guerra que termina accidentalmente en la Tierra y conoce a una niña de 6 años. Después pasan muchas cosas que ya verán. La duración no es mucha, creo que 1 hora y 45 minutos, y los personajes principales son algunos alienígenas. Y nuestros niños, incluso menos que eso. La película es una broma y los niños también lo son. Así que para los niños que vean esta película por primera vez, Disney tiene una animación muy fuerte. O sea, incluso si la ves, te lo vas a creer. Si buscas un thriller o una película de acción, aléjate de esta, porque es una película ligera, hecha para pasar el rato, orientada al público familiar. Pero a la película puede que le falte ese factor wow, puede que no sea extraordinaria. Es como esa película de Harold y el lápiz morado que nunca has visto. Así que esta es simplemente esa clase de película. Entonces, si tienes un niño en el corazón, solo ve a ver esta película. Porque no es solo una película animada, también hubo una serie animada de Lilo y Stitch. Incluso hay un videojuego, aunque nunca lo he jugado. Si miras su valor de entretenimiento, hermano, mira. Es posible que a la mayoría de los niños les encante esta película. ¿Por qué? ¿Por qué no? Es un género de fantasía y ficción que a los niños les encanta. Y los personajes son alienígenas. Y nuestros niños, los alienígenas, cómo vienen, cómo actúan, solo ve a ver esta película. Porque no se trata solo de la historia de un alienígena. No lo es. Está enfocada en las emociones familiares y la amistad, con ese mensaje. Así que si tuviera que juzgarla, definitivamente le daría 3 de 5 estrellas.
Y sí, vi la película doblada al español y fue genial. Incluso muchos diálogos en español sonaban como una situación cómica y luego empezó a aparecer una comedia. Y esa niña, esta es su primera película y actuó tan bien como una actriz profesional, ¿sabes? Te va a encantar esa niña. Si has oído hablar de Lilo y Stitch y ya viste la película, por favor déjame un comentario. Hola amigos, esta es una película, Lilo y Stitch, que es una mezcla de animación y acción real. Es un reinicio, no un remake, de la película del mismo nombre que salió en 2002. Aquella fue completamente animada, esta nueva versión combina acción real con animación realista. He visto esta película en la versión doblada en 3D, entonces, ¿cómo es esta película? Hablemos un poco. Bueno, hola, mi nombre es Crisanto y nos volvemos a ver. Miren, el personaje de Stitch básicamente es un experimento alienígena de guerra que termina accidentalmente en la Tierra y conoce a una niña de 6 años. Después pasan muchas cosas que ya verán. La duración no es mucha, creo que 1 hora y 45 minutos, y los personajes principales son algunos alienígenas. Y nuestros niños, incluso menos que eso. La película es una broma y los niños también lo son. Así que para los niños que vean esta película por primera vez, Disney tiene una animación muy fuerte. O sea, incluso si la ves, te lo vas a creer. Si buscas un thriller o una película de acción, aléjate de esta, porque es una película ligera, hecha para pasar el rato, orientada al público familiar. Pero a la película puede que le falte ese factor wow, puede que no sea extraordinaria. Es como esa película de Harold y el lápiz morado que nunca has visto. Así que esta es simplemente esa clase de película. Entonces, si tienes un niño en el corazón, solo ve a ver esta película. Porque no es solo una película animada, también hubo una serie animada de Lilo y Stitch. Incluso hay un videojuego, aunque nunca lo he jugado. Si miras su valor de entretenimiento, hermano, mira. Es posible que a la mayoría de los niños les encante esta película. ¿Por qué? ¿Por qué no? Es un género de fantasía y ficción que a los niños les encanta. Y los personajes son alienígenas. Y nuestros niños, los alienígenas, cómo vienen, cómo actúan, solo ve a ver esta película. Porque no se trata solo de la historia de un alienígena. No lo es. Está enfocada en las emociones familiares y la amistad, con ese mensaje. Así que si tuviera que juzgarla, definitivamente le daría 3 de 5 estrellas. Y sí, vi la película doblada al español y fue genial. Incluso muchos diálogos en español sonaban como una situación cómica y luego empezó a aparecer una comedia. Y esa niña, esta es su primera película y actuó tan bien como una actriz profesional, ¿sabes? Te va a encantar esa niña. Si has oído hablar de Lilo y Stitch y ya viste la película, por favor déjame un comentario. Hola amigos. Esta es una película, Lilo y Stitch, que es una mezcla de animación y acción real. Es un reinicio, no un remake, de la película del mismo nombre que salió en 2002. Aquella fue completamente animada, esta nueva versión combina acción real con animación realista. He visto esta película en la versión doblada en 3D, entonces, ¿cómo es esta película? Hablemos un poco. Bueno, hola, mi nombre es Crisanto. Y nos volvemos a ver. Miren, el personaje de Stitch básicamente es un experimento alienígena de guerra que termina accidentalmente en la Tierra y conoce a una niña de 6 años. Después pasan muchas cosas que ya verán. La duración no es mucha, creo que 1 hora y 45 minutos, y los personajes principales son algunos alienígenas. Y nuestros niños, incluso menos que eso. La película es una broma y los niños también lo son. Así que para los niños que vean esta película por primera vez, Disney tiene una animación muy fuerte. O sea, incluso si la ves, te lo vas a creer. Si buscas un thriller o una película de acción, aléjate de esta, porque es una película ligera, hecha para pasar el rato, orientada al público familiar. Pero a la película puede que le falte ese factor wow, puede que no sea extraordinaria. Es como esa película de Harold y el lápiz morado que nunca has visto. Así que esta es simplemente esa clase de película. Entonces, si tienes un niño en el corazón, solo ve a ver esta película. Porque no es solo una película animada, también hubo una serie animada de Lilo y Stitch. Incluso hay un videojuego, aunque nunca lo he jugado. Si miras su valor de entretenimiento, hermano, mira. Es posible que a la mayoría de los niños les encante esta película. ¿Por qué? ¿Por qué no? Es un género de fantasía y ficción que a los niños les encanta.
y los personajes son alienígenas, y nuestros niños, los alienígenas, cómo vienen, cómo actúan, solo ve a ver esta película, porque no se trata solo de la historia de un alienígena, no lo es. Está enfocada en las emociones familiares y la amistad, con ese mensaje. Así que si tuviera que juzgarla, definitivamente le daría 3 de 5 estrellas. Y sí, vi la película doblada al español y fue genial. Incluso muchos diálogos en español sonaban como una situación cómica y luego empezó a aparecer una comedia. Y esa niña, esta es su primera película y actuó tan bien como una actriz profesional, ¿sabes? Te va a encantar esa niña. Si has oído hablar de Lilo y Stitch y has visto la película, por favor déjame un comentario. Hola amigos, esta es una película, Lilo y Stitch, que es una mezcla de animación y acción real. Es un reinicio, no un remake, de la película del mismo nombre que salió en 2002. Aquella fue completamente animada. Esta nueva versión combina acción real con animación realista. He visto esta película en la versión doblada en 3D, entonces, ¿cómo es esta película? Hablemos un poco. Bueno, hola, mi nombre es Crisanto y nos volvemos a ver. Miren, el personaje de Stitch básicamente es un experimento alienígena de guerra que termina accidentalmente en la Tierra y conoce a una niña de 6 años. Después pasan muchas cosas que ya verán. La duración no es mucha, creo que 1 hora y 45 minutos, y los personajes principales son algunos alienígenas. Y nuestros niños, incluso menos que eso. La película es una broma y los niños también lo son. Así que para los niños que vean esta película por primera vez, Disney tiene una animación muy fuerte. O sea, incluso si la ves, te lo vas a creer. Si buscas un thriller o una película de acción, aléjate de esta, porque es una película ligera, hecha para pasar el rato, orientada al público familiar. Pero a la película puede que le falte ese factor wow, puede que no sea extraordinaria. Es como esa película de Harold y el lápiz morado que nunca has visto. Así que esta es simplemente esa clase de película. Entonces, si tienes un niño en el corazón, solo ve a ver esta película. Porque no es solo una película animada, también hubo una serie animada de Lilo y Stitch. Incluso hay un videojuego, aunque nunca lo he jugado. Si miras su valor de entretenimiento, hermano, mira. Es posible que a la mayoría de los niños les encante esta película. ¿Por qué? ¿Por qué no? Es un género de fantasía y ficción que a los niños les encanta. Y los personajes son alienígenas. Y nuestros niños, los alienígenas, cómo vienen, cómo actúan, solo ve a ver esta película. Porque no se trata solo de la historia de un alienígena. No lo es. Está enfocada en las emociones familiares y la amistad, con ese mensaje. Así que si tuviera que juzgarla, definitivamente le daría 3 de 5 estrellas. Y sí, vi la película doblada al español y fue genial. Incluso muchos diálogos en español sonaban como una situación cómica y luego empezó a aparecer una comedia. Y esa niña, esta es su primera película y actuó tan bien como una actriz profesional, ¿sabes? Te va a encantar esa niña. Si has oído hablar de Lilo y Stitch y has visto la película, por favor déjame un comentario. Hola amigos. Esta es una película, Lilo y Stitch, que es una mezcla de animación y acción real. Es un reinicio, no un remake, de la película del mismo nombre que salió en 2002. Aquella fue completamente animada. Esta nueva versión combina acción real con animación realista. He visto esta película en la versión doblada en 3D, entonces, ¿cómo es esta película? Hablemos un poco. Bueno, hola, mi nombre es Crisanto. Y nos volvemos a ver. Miren, el personaje de Stitch básicamente es un experimento alienígena de guerra que termina accidentalmente en la Tierra y conoce a una niña de 6 años. Después pasan muchas cosas que ya verán. La duración no es mucha, creo que 1 hora y 45 minutos, y los personajes principales son algunos alienígenas. Y nuestros niños, incluso menos que eso. La película es una broma y los niños también lo son. Así que para los niños que vean esta película por primera vez, Disney tiene una animación muy fuerte. O sea, incluso si la ves, te lo vas a creer. Si buscas un thriller o una película de acción, aléjate de esta, porque es una película ligera, hecha para pasar el rato, orientada al público familiar. Pero a la película puede que le falte ese factor wow, puede que no sea extraordinaria. Es como esa película de Harold y el lápiz morado que nunca has visto. Así que esta es simplemente esa clase de película. Entonces, si tienes un niño en el corazón, solo ve a ver esta película.
Porque no es solo una película animada, también hubo una serie animada de Lilo y Stitch. Incluso hay un videojuego, aunque nunca lo he jugado. Si miras su valor de entretenimiento, hermano, mira, es posible que a la mayoría de los niños les encante esta película. ¿Por qué? ¿Por qué no? Es un género de fantasía y ficción que a los niños les encanta. Y los personajes son alienígenas. Y nuestros niños, los alienígenas, cómo vienen, cómo actúan, solo ve a ver esta película, porque no se trata solo de la historia de un alienígena. No lo es. Está enfocada en las emociones familiares y la amistad, con ese mensaje. Así que si tuviera que juzgarla, definitivamente le daría 3 de 5 estrellas. Y sí, vi la película doblada al español y fue genial. Incluso muchos diálogos en español sonaban como una situación cómica y luego empezó a aparecer una comedia. Y esa niña, esta es su primera película y actuó tan bien como una actriz profesional, ¿sabes? Te va a encantar esa niña. Si has oído hablar de Lilo y Stitch y has visto la película, por favor déjame un comentario. Hola amigos, esta es una película, Lilo y Stitch, que es una mezcla de animación y acción real. Es un reinicio, no un remake, de la película del mismo nombre que salió en 2002. Aquella fue completamente animada. Esta nueva versión combina acción real con animación realista. He visto esta película en la versión doblada en 3D, entonces, ¿cómo es esta película? Hablemos un poco. Bueno, hola, mi nombre es Crisanto y nos volvemos a ver. Miren, el personaje de Stitch básicamente es un experimento alienígena de guerra que termina accidentalmente en la Tierra y conoce a una niña de 6 años. Después pasan muchas cosas que ya verán. La duración no es mucha, creo que 1 hora y 45 minutos, y los personajes principales son algunos alienígenas. Y nuestros niños, incluso menos que eso. La película es una broma y los niños también lo son. Así que para los niños que vean esta película por primera vez, Disney tiene una animación muy fuerte. O sea, incluso si la ves, te lo vas a creer. Si buscas un thriller o una película de acción, aléjate de esta. Porque es una película ligera, hecha para pasar el rato, orientada al público familiar. Pero a la película puede que le falte ese factor wow, puede que no sea extraordinaria. Es como esa película de Harold y el lápiz morado que nunca has visto. Así que esta es simplemente esa clase de película. Entonces, si tienes un niño en el corazón, solo ve a ver esta película. Porque no es solo una película animada, también hubo una serie animada de Lilo y Stitch. Incluso hay un videojuego, aunque nunca lo he jugado. Si miras su valor de entretenimiento, hermano, mira. Es posible que a la mayoría de los niños les encante esta película. ¿Por qué? ¿Por qué no? Es un género de fantasía y ficción que a los niños les encanta. Y los personajes son alienígenas. Y nuestros niños, los alienígenas, cómo vienen, cómo actúan, solo ve a ver esta película. Porque no se trata solo de la historia de un alienígena. No lo es. Está enfocada en las emociones familiares y la amistad, con ese mensaje. Así que si tuviera que juzgarla, definitivamente le daría 3 de 5 estrellas. Y sí, vi la película doblada al español y fue genial. Incluso muchos diálogos en español sonaban como una situación cómica y luego empezó a aparecer una comedia. Y esa niña, esta es su primera película y actuó tan bien como una actriz profesional, ¿sabes? Te va a encantar esa niña. Si has oído hablar de Lilo y Stitch y has visto la película, por favor déjame un comentario. Hola amigos. Esta es una película, Lilo y Stitch, que es una mezcla de animación y acción real. Es un reinicio, no un remake, de la película del mismo nombre que salió en 2002. Aquella fue completamente animada. Esta nueva versión combina acción real con animación realista. He visto esta película en la versión doblada en 3D, entonces, ¿cómo es esta película? Hablemos un poco. Bueno, hola, mi nombre es Crisanto. Y nos volvemos a ver. Miren, el personaje de Stitch básicamente es un experimento alienígena de guerra que termina accidentalmente en la Tierra y conoce a una niña de 6 años. Después pasan muchas cosas que ya verán. La duración no es mucha, creo que 1 hora y 45 minutos, y los personajes principales son algunos alienígenas. Y nuestros niños, incluso menos que eso. La película es una broma y los niños también lo son. Así que para los niños que vean esta película por primera vez, Disney tiene una animación muy fuerte. O sea, incluso si la ves, te lo vas a creer. Si buscas un thriller o una película de acción, aléjate de esta. Porque es una película ligera, hecha para pasar el rato,
orientada al público familiar. Pero a la película puede que le falte ese factor wow, puede que no sea extraordinaria. Es como esa película de Harold y el lápiz morado que nunca has visto. Así que este es simplemente esa clase de película. Entonces, si tienes un niño en el corazón, solo ve a ver esta película. Porque no es solo una película animada, también hubo una serie animada de Lilo y Stitch. Incluso hay un videojuego, aunque nunca lo he jugado. Si miras su valor de entretenimiento, hermano, mira. Es posible que a la mayoría de los niños les encante esta película. ¿Por qué? ¿Por qué no? Es un género de fantasía y ficción que a los niños les encanta. Y los personajes son alienígenas. Y nuestros niños, los alienígenas, cómo vienen, cómo actúan, solo ve a ver esta película. Porque no se trata solo de la historia de un alienígena. No lo es. Está enfocada en las emociones familiares y la amistad, con ese mensaje. Así que si tuviera que juzgarla, definitivamente le daría 3 de 5 estrellas. Y sí, vi la película doblada al español y fue genial. Incluso muchos diálogos en español sonaban como una situación cómica y luego empezó a aparecer una comedia. Y esa niña, esta es su primera película y actuó tan bien como una actriz profesional, ¿sabes? Te va a encantar esa niña. Si has oído hablar de Lilo y Stitch y ya viste la película, por favor déjame un comentario. Hola amigos, esta es una película, Lilo y Stitch, que es una mezcla de animación y acción real. Es un reinicio, no un remake, de la película del mismo nombre que salió en 2002. Aquella fue completamente animada, esta nueva versión combina acción real con animación realista. He visto esta película en la versión doblada en 3D, entonces, ¿cómo es esta película? Hablemos un poco. Bueno, hola, mi nombre es Crisanto y nos volvemos a ver. Miren, el personaje de Stitch básicamente es un experimento alienígena de guerra que termina accidentalmente en la Tierra y conoce a una niña de 6 años. Después pasan muchas cosas que ya verán. La duración no es mucha, creo que 1 hora y 45 minutos, y los personajes principales son algunos alienígenas. Y nuestros niños, incluso menos que eso. La película es una broma y los niños también lo son. Así que para los niños que vean esta película por primera vez, Disney tiene una animación muy fuerte. O sea, incluso si la ves, te lo vas a creer. Si buscas un thriller o una película de acción, aléjate de esta. Porque es una película ligera, hecha para pasar el rato, orientada al público familiar. Pero a la película puede que le falte ese factor wow, puede que no sea extraordinaria. Es como esa película de Harold y el lápiz morado que nunca has visto. Así que este es simplemente esa clase de película. Entonces, si tienes un niño en el corazón, solo ve a ver esta película. Porque no es solo una película animada, también hubo una serie animada de Lilo y Stitch. Incluso hay un videojuego, aunque nunca lo he jugado. Si miras su valor de entretenimiento, hermano, mira. Es posible que a la mayoría de los niños les encante esta película. ¿Por qué? ¿Por qué no? Es un género de fantasía y ficción que a los niños les encanta. Y los personajes son alienígenas. Y nuestros niños, los alienígenas, cómo vienen, cómo actúan, solo ve a ver esta película. Porque no se trata solo de la historia de un alienígena. No lo es. Está enfocada en las emociones familiares y la amistad, con ese mensaje. Así que si tuviera que juzgarla, definitivamente le daría 3 de 5 estrellas. Y sí, vi la película doblada al español y fue genial. Incluso muchos diálogos en español sonaban como una situación cómica y luego empezó a aparecer una comedia. Y esa niña, esta es su primera película y actuó tan bien como una actriz profesional, ¿sabes? Te va a encantar esa niña. Si has oído hablar de Lilo y Stitch y ya viste la película, por favor déjame un comentario. Hola amigos. Esta es una película, Lilo y Stitch, que es una mezcla de animación y acción real. Es un reinicio, no un remake, de la película del mismo nombre que salió en 2002. Aquella fue completamente animada, esta nueva versión combina acción real con animación realista. He visto esta película en la versión doblada en 3D, entonces, ¿cómo es esta película? Hablemos un poco. Bueno, hola, mi nombre es Crisanto. Y nos volvemos a ver. Miren, el personaje de Stitch básicamente es un experimento alienígena de guerra que termina accidentalmente en la Tierra y conoce a una niña de 6 años. Después pasan muchas cosas que ya verán. La duración no es mucha, creo que 1 hora y 45 minutos, y los personajes principales son algunos alienígenas. Y nuestros niños, incluso menos que eso.
La película es una broma y los niños también lo son. Así que para los niños que vean esta película por primera vez, Disney tiene una animación muy fuerte. O sea, incluso si la ves, te lo vas a creer. Si buscas un thriller o una película de acción, aléjate de esta, porque es una película ligera, hecha para pasar el rato, orientada al público familiar. Pero a la película puede que le falte ese factor wow, puede que no sea extraordinaria. Es como esa película de Harold y el lápiz morado que nunca has visto. Así que este es simplemente esa clase de película. Entonces, si tienes un niño en el corazón, solo ve a ver esta película. Porque no es solo una película animada, también hubo una serie animada de Lilo y Stitch. Incluso hay un videojuego, aunque nunca lo he jugado. Si miras su valor de entretenimiento, hermano, mira. Es posible que a la mayoría de los niños les encante esta película. ¿Por qué? ¿Por qué no? Es un género de fantasía y ficción que a los niños les encanta. Y los personajes son alienígenas. Y nuestros niños, los alienígenas, cómo vienen, cómo actúan, solo ve a ver esta película. Porque no se trata solo de la historia de un alienígena. No lo es. Está enfocada en las emociones familiares y la amistad, con ese mensaje. Así que si tuviera que juzgarla, definitivamente le daría 3 de 5 estrellas. Y sí, vi la película doblada al español y fue genial. Incluso muchos diálogos en español sonaban como una situación cómica y luego empezó a aparecer una comedia. Y esa niña, esta es su primera película y actuó tan bien como una actriz profesional, ¿sabes? Te va a encantar esa niña. Si has oído hablar de Lilo y Stitch y ya viste la película, por favor déjame un comentario. Hola amigos. Esta es una película, Lilo y Stitch, que es una mezcla de animación y acción real. Es un reinicio, no un remake, de la película del mismo nombre que salió en 2002. Aquella fue completamente animada. Esta nueva versión combina acción real con animación realista. He visto esta película en la versión doblada en 3D, entonces, ¿cómo es esta película? Hablemos un poco. Bueno, hola, mi nombre es Crisanto. Y nos volvemos a ver. Miren, el personaje de Stitch básicamente es un experimento alienígena de guerra que termina accidentalmente en la Tierra y conoce a una niña de 6 años. Después pasan muchas cosas que ya verán. La duración no es mucha, creo que 1 hora y 45 minutos, y los personajes principales son algunos alienígenas. Y nuestros niños, incluso menos que eso. La película es una broma y los niños también lo son. Así que para los niños que vean esta película por primera vez, Disney tiene una animación muy fuerte. O sea, incluso si la ves, te lo vas a creer. Si buscas un thriller o una película de acción, aléjate de esta. Porque es una película ligera, hecha para pasar el rato, orientada al público familiar. Pero a la película puede que le falte ese factor wow, puede que no sea extraordinaria. Es como esa película de Harold y el lápiz morado que nunca has visto. Así que este es simplemente esa clase de película. Entonces, si tienes un niño en el corazón, solo ve a ver esta película. Porque no es solo una película animada, también hubo una serie animada de Lilo y Stitch. Incluso hay un videojuego, aunque nunca lo he jugado. Si miras su valor de entretenimiento, hermano, mira. Es posible que a la mayoría de los niños les encante esta película. ¿Por qué? ¿Por qué no? Es un género de fantasía y ficción que a los niños les encanta. Y los personajes son alienígenas. Y nuestros niños, los alienígenas, cómo vienen, cómo actúan, solo ve a ver esta película. Porque no se trata solo de la historia de un alienígena. No lo es. Está enfocada en las emociones familiares y la amistad, con ese mensaje. Así que si tuviera que juzgarla, definitivamente le daría 3 de 5 estrellas. Y sí, vi la película doblada al español y fue genial. Incluso muchos diálogos en español sonaban como una situación cómica y luego empezó a aparecer una comedia. Y esa niña, esta es su primera película y actuó tan bien como una actriz profesional, ¿sabes? Te va a encantar esa niña. Si has oído hablar de Lilo y Stitch y ya viste la película, por favor déjame un comentario. Hola amigos. Esta es una película, Lilo y Stitch, que es una mezcla de animación y acción real. Es un reinicio, no un remake, de la película del mismo nombre que salió en 2002. Aquella fue completamente animada. Esta nueva versión combina acción real con animación realista. He visto esta película en la versión doblada en 3D, entonces, ¿cómo es esta película? Hablemos un poco. Bueno, hola, mi nombre es Crisanto. Y nos volvemos a ver. Miren,
El personaje de Stitch básicamente es un experimento alienígena de guerra que termina accidentalmente en la Tierra y conoce a una niña de 6 años. Después pasan muchas cosas que ya verán. La duración no es mucha, creo que 1 hora y 45 minutos, y los personajes principales son algunos alienígenas. Y nuestros niños, incluso menos que eso. La película es una broma y los niños también lo son. Así que para los niños que vean esta película por primera vez, Disney tiene una animación muy fuerte. O sea, incluso si la ves, te lo vas a creer. Si buscas un thriller o una película de acción, aléjate de esta, porque es una película ligera, hecha para pasar el rato, orientada al público familiar. Pero a la película puede que le falte ese factor wow, puede que no sea extraordinaria. Es como esa película de Harold y el lápiz morado que nunca has visto. Así que este es simplemente esa clase de película. Entonces, si tienes un niño en el corazón, solo ve a ver esta película. Porque no es solo una película animada, también hubo una serie animada de Lilo y Stitch. Incluso hay un videojuego, aunque nunca lo he jugado. Si miras su valor de entretenimiento, hermano, mira. Es posible que a la mayoría de los niños les encante esta película. ¿Por qué? ¿Por qué no? Es un género de fantasía y ficción que a los niños les encanta. Y los personajes son alienígenas. Y nuestros niños, los alienígenas, cómo vienen, cómo actúan, solo ve a ver esta película. Porque no se trata solo de la historia de un alienígena. No lo es. Está enfocada en las emociones familiares y la amistad, con ese mensaje. Así que si tuviera que juzgarla, definitivamente le daría 3 de 5 estrellas. Y sí, vi la película doblada al español y fue genial. Incluso muchos diálogos en español sonaban como una situación cómica y luego empezó a aparecer una comedia. Y esa niña, esta es su primera película y actuó tan bien como una actriz profesional, ¿sabes? Te va a encantar esa niña. Si has oído hablar de Lilo y Stitch y ya viste la película, por favor déjame un comentario. Hola amigos. Esta es una película, Lilo y Stitch, que es una mezcla de animación y acción real. Es un reinicio, no un remake, de la película del mismo nombre que salió en 2002. Aquella fue completamente animada. Esta nueva versión combina acción real con animación realista. He visto esta película en la versión doblada en 3D, entonces, ¿cómo es esta película? Hablemos un poco. Bueno, hola, mi nombre es Crisanto. Y nos volvemos a ver. Miren, el personaje de Stitch básicamente es un experimento alienígena de guerra que termina accidentalmente en la Tierra y conoce a una niña de 6 años. Después pasan muchas cosas que ya verán. La duración no es mucha, creo que 1 hora y 45 minutos, y los personajes principales son algunos alienígenas. Y nuestros niños, incluso menos que eso. La película es una broma y los niños también lo son. Así que para los niños que vean esta película por primera vez, Disney tiene una animación muy fuerte. O sea, incluso si la ves, te lo vas a creer. Si buscas un thriller o una película de acción, aléjate de esta. Porque es una película ligera, hecha para pasar el rato, orientada al público familiar. Pero a la película puede que le falte ese factor wow, puede que no sea extraordinaria. Es como esa película de Harold y el lápiz morado que nunca has visto. Así que este es simplemente esa clase de película. Entonces, si tienes un niño en el corazón, solo ve a ver esta película. Porque no es solo una película animada, también hubo una serie animada de Lilo y Stitch. Incluso hay un videojuego, aunque nunca lo he jugado. Si miras su valor de entretenimiento, hermano, mira. Es posible que a la mayoría de los niños les encante esta película. ¿Por qué? ¿Por qué no? Es un género de fantasía y ficción que a los niños les encanta. Y los personajes son alienígenas. Y nuestros niños, los alienígenas, cómo vienen, cómo actúan, solo ve a ver esta película. Porque no se trata solo de la historia de un alienígena. No lo es. Está enfocada en las emociones familiares y la amistad, con ese mensaje. Así que si tuviera que juzgarla, definitivamente le daría 3 de 5 estrellas. Y sí, vi la película doblada al español y fue genial. Incluso muchos diálogos en español sonaban como una situación cómica y luego empezó a aparecer una comedia. Y esa niña, esta es su primera película y actuó tan bien como una actriz profesional, ¿sabes? Te va a encantar esa niña. Si has oído hablar de Lilo y Stitch y ya viste la película, por favor déjame un comentario. Hola amigos. Esta es una película, Lilo y Stitch, que es una mezcla de animación y acción real.
Es un reinicio, no un remake, de la película del mismo nombre que salió en 2002. Aquella fue completamente animada. Esta nueva versión combina acción real con animación realista. He visto esta película en la versión doblada en 3D, entonces, ¿cómo es esta película? Hablemos un poco. Bueno, hola, mi nombre es Crisanto y nos volvemos a ver. Miren, el personaje de Stitch básicamente es un experimento alienígena de guerra que termina accidentalmente en la Tierra y conoce a una niña de 6 años. Después pasan muchas cosas que ya verán. La duración no es mucha, creo que 1 hora y 45 minutos, y los personajes principales son algunos alienígenas. Y nuestros niños, incluso menos que eso. La película es una broma y los niños también lo son. Así que para los niños que vean esta película por primera vez, Disney tiene una animación muy fuerte. O sea, incluso si la ves, te lo vas a creer. Si buscas un thriller o una película de acción, aléjate de esta, porque es una película ligera, hecha para pasar el rato, orientada al público familiar. Pero a la película puede que le falte ese factor wow, puede que no sea extraordinaria. Es como esa película de Harold y el lápiz morado que nunca has visto. Así que esta es simplemente esa clase de película. Entonces, si tienes un niño en el corazón, solo ve a ver esta película. Porque no es solo una película animada, también hubo una serie animada de Lilo y Stitch. Incluso hay un videojuego, aunque nunca lo he jugado. Si miras su valor de entretenimiento, hermano, mira. Es posible que a la mayoría de los niños les encante esta película. ¿Por qué? ¿Por qué no? Es un género de fantasía y ficción que a los niños les encanta. Y los personajes son alienígenas. Y nuestros niños, los alienígenas, cómo vienen, cómo actúan, solo ve a ver esta película. Porque no se trata solo de la historia de un alienígena. No lo es. Está enfocada en las emociones familiares y la amistad, con ese mensaje. Así que si tuviera que juzgarla, definitivamente le daría 3 de 5 estrellas. Y sí, vi la película doblada al español y fue genial. Incluso muchos diálogos en español sonaban como una situación cómica y luego empezó a aparecer una comedia. Y esa niña, esta es su primera película y actuó tan bien, como una actriz profesional, ¿sabes? Te va a encantar esa niña. Si has oído hablar de Lilo y Stitch y ya viste la película, por favor déjame un comentario.